Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Ana Roca y soy la bibliotecaria del Instituto Cervantes de París, y en nombre de mis compañeros Rocío Álvarez de Burdeos, Silvia Ortego de Lyon y Javier Campillo de Toulouse, pues les queremos dar la bienvenida a esta sesión de esta tarde, esta actividad de esta tarde. Como algunos ya saben, se trata del ciclo Disfruta del teatro en línea, un ciclo que por primera vez organizamos las bibliotecas del Instituto Cervantes de Francia en 2022 y que pretende dar a conocer el teatro español de otra manera a partir del visionado de una puesta en escena que se encuentra en la base de datos de Teatroteca del Centro de Documentación Teatral, y con el posterior encuentro con uno de los creadores relacionados con esa puesta en escena. Es un lujo para nosotros contar para la sesión de hoy con Andrés Lima, uno de los grandes directores de teatro de la escena teatral española actual. Antes de presentar un poquito mejor a Andrés Lima, me permito dar algunas instrucciones sobre el funcionamiento de la sesión. En primer lugar, la sesión, como les he dicho antes, está siendo grabada. Les pedimos, por favor, que silencien los micrófonos, sobre todo por evitar interferencias indeseadas. De todas maneras, la sesión va a ser moderada por nuestro compañero Javier Campillo, pero mis compañeras y yo vamos a estar muy pendientes del chat y de las reacciones de ustedes para intentarles dar paso, porque nos gustaría mucho que participaran de una manera activa. Así que Andrés también está avisado y nos gustaría mucho, pues, conocer su opinión o escuchar sus preguntas. Entonces, bueno, hablando un poquito más de Andrés, como les decía antes, es uno de los grandes directores teatrales. Él mismo es actor. En el año 1998 fundó con otros compañeros de profesión como Alberto San Juan o Ernesto Alterio, Guillermo Toledo, el grupo Animalario, una compañía que se considera clave en la renovación de los conceptos de la puesta en escena en España. En su extensa carrera ha puesto en marcha numerosos montajes, más de 20, luego él nos dirá, para diferentes teatros como el Centro Dramático Nacional, el Teatro de la Abadía o el Teatro de la Zarzuela. Esta extensa carrera ha sido reconocida con importantes premios, como el premio Max a la mejor dirección, que son el premio más importante en España dentro de la dirección teatral. Lo ha recibido en 5 ocasiones, les leo: en 2006 por Amelín de Juan Mayorga, en 2008 por Marat Sade de Peter Weiss, en 2009 por Argelino, servidor de dos amigos de Carlo Goldoni, en 2010 por Urtain de Juan Cabestany y en 2020 por Shock 1, un texto escrito por el propio Andrés junto a Juan Mayorga, Juan Cabestany y Albert Boronat sobre un texto de Naomi Klein. Andrés Lima es un director comprometido que defiende la necesidad de la investigación artística para construir un teatro que reflexione y que conmueva, y en 2019 recibió el Premio Nacional de Teatro que concede anualmente el Ministerio de Cultura y que reconocía esta labor de investigación artística, así como su compromiso social y su activismo cultural. Así que, bueno, muchísimas gracias, Andrés, por haber aceptado la invitación. Bienvenido a Francia de manera virtual. Y nada, cuando queráis, Javier, Andrés, adelante. Tienes desactivado el micro, Andrés, por si quieres, no sé si te has dado cuenta. ¿Ahora está bien? Ahora se ve perfectamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Andrés, por haber aceptado esta invitación. Gracias a vosotros. Este encuentro o esta cita contigo iba a girar en torno a tu obra, a la obra que pusiste en escena, en la obra de Juan Cabestany, Los Macbeth. Es muy posible que mucha gente no haya tenido tiempo, no haya podido ver esta obra. No pasa nada, se puede estar aquí presenciando nuestro encuentro. La obra se puede ver todavía durante unas cuantas semanas en Teatroteca, si no hierro, y pueden contactar con cualquiera de las 4 bibliotecas para que les demos las instrucciones para poder inscribirse en la Teatroteca y ver Los Macbeth. Bien, Los Macbeth, Andrés, es una obra que escribió, es una obra de Juan Cabestany que tú pusiste en escena. Yo querría, porque no necesariamente la gente en Francia conoce esta relación tuya con Juan Cabestany, que nos hablaras de estos orígenes de tu colaboración con él. Porque, si me permites, he visto en una página web
que Juan ha declarado que tiene una confianza suicida hacia ti y tú dices que, o al menos he leído que tienes plena confianza en todo lo que él escribe. A raíz de estas manifestaciones públicas que habéis hecho, si nos puedes contar un poco cuál ha sido tu colaboración de tanto tiempo con él. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Desde aquí, desde Barcelona, con un calor tremendo. No sé si en Francia hace calor o no. Aquí, desde luego, estamos todos sudando. A Juan Cabestany lo conozco desde hace mucho, desde el 97, que es cuando se inicia la andadura de la compañía Animalario. Él siempre ha sido un colaborador fiel y me ha acompañado durante todos estos años en el teatro, digamos, ¿no? Él además es un hombre polifacético, dirige cine, escribe para televisión, para periódicos, fue corresponsal del País en Nueva York, es decir, es un hombre con una visión de la vida que no se cierra solo en el teatro, no es un escritor de despacho y de encerrar las obras en el cajón, sino es un escritor que siempre piensa en la puesta en escena, sea la suya o para los demás. Yo sí es verdad que tengo plena confianza, me gusta mucho el mundo, a veces extraño, de Juan Cabestany, con un gran sentido del humor siempre, y sin embargo, él yo creo que es un autor muy contemporáneo y que además utiliza unas técnicas de escritura muy contemporáneas, pero es un hombre que no le cuesta nada ni entender ni practicar lo clásico. Y por eso creí siempre que era idóneo para los Macbeth y para Shakespeare, aparte que es un profundo conocedor del inglés. Y claro, tú con él ya colaboraste o creaste la compañía Animalario. ¿Tú nos podrías explicar en 3 minutos? Es muy difícil, pero eso, toda la trayectoria, ¿en qué consiste? Para alguien que no sabe qué es, qué supuso Animalario, ¿podrías contárnoslo brevemente? Bueno, para mí supuso mucho porque yo ya llevaba mucho tiempo haciendo teatro, pero en Animalario digamos que sí, que coincidimos o nos encontramos parte de un flechazo teatral entre Alberto San Juan y yo. Diría que un flechazo incluso personal, porque hemos seguido siendo amigos desde aquella primera vez que nos vimos hasta ahora. Y de hecho, mi hija es su sobrina y la madre de su hija es su hermana. Es decir, son de esas relaciones que han ido más allá del teatro, ¿no? Eh, pero es verdad que Animalario en aquella época se crea, son finales de los 90 y hay algo que pasa por lo menos en el ambiente teatral, hay un cierto... Yo llevaba mucho tiempo haciendo teatro de una manera difícil, desde la transición se habían creado nuevos circuitos, pero se habían descuidado a la vez esos circuitos, no había un profundo conocimiento de lo que ni la gente reclamaba como entretenimiento ni como cultura, ni nosotros al hacerla, cómo servirla. Vamos a ver, todo esto sería muy largo de explicar. Pero el caso es que a partir de los 90, toda mi generación, en la que incluyo a Rodrigo García, a Juan Mayorga, a Juan Cabestany y a un montón de gente a Elena Pimenta, un montón de gente que hemos estado pululando por ahí, en que salimos a buscar al espectador directamente. Es decir, nosotros queremos empezar a hacer un teatro contemporáneo que nos llene, no solamente hacer lo que el teatro oficial nos recomendaba para ser ayudados y poder hacer gira, ¿de acuerdo? Las revisiones de los clásicos, las revisiones de los clásicos contemporáneos son muy, muy interesantes, pero a compañías independientes de gente más o menos joven como nosotros, no es un teatro que nos viniera como guante al dedo. Y así que, por otro lado, empieza la inquietud por el mundo en el que vivimos. Finales de los 90 y principios de los 2000 es cuando en España la derecha está fuerte, Aznar gobierna con mayoría absoluta y es cuando nosotros iniciamos una andadura como Animalario en el cual la realidad del mundo que vivimos nos preocupa y es motivo de nuestra reflexión artística. Con lo cual se suceden una serie de mensajes bastante críticos que culminan con uno que se llama Alejandro y Ana, lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente.
esto por contar rápidamente, queríamos hablar sobre cuál era el pensamiento de la derecha. Y además ahí ya contábamos con la colaboración de Juan Mayorga y Juan Cabestany como, digamos, dos de los soportes literarios. Alberto y yo hemos escrito siempre, pero también hemos actuado dirigido. Los Juanes, como les llamamos, son puramente autores teatrales, ¿no? Y entonces en esa reflexión sobre la derecha española, que además está en el poder en ese momento, se casa la hija de José María Aznar. Y yo salgo un día para una reunión que tenemos todos, a ver cómo enfocamos el futuro trabajo, y encuentro en un kiosco de periódicos la revista Hola, que yo creo que hay también en Francia, ¿no? No sé si se llama Hola o Aló. Pero creo que hay, desde luego en Inglaterra hay, que se llama Hello, y en Estados Unidos. Y son revistas del corazón muy, iba a decir tontas, pero en realidad no lo son para nada y mueven muchísima más masa social de la que nos pensamos. El caso es que vi allí el anuncio de la boda que había sido el día anterior y la crónica y reportaje sobre todo lo que pasó. Y me pareció un hecho teatral brutal. Es decir, una boda es teatro, ya lo sabían los griegos, ¿no? Las bodas y los funerales son puro teatro. Y pensé que era el perfecto marco donde englobar todas las clases sociales, tanto los que asisten a la boda, tanto los que se casan y las familias del novio y de la novia, como los choferes que llevan a todas esas personalidades, a Rupert Murdoch, a Berlusconi, a Tony Blair, como las cocineras que están en las cocinas, como las personas, el personal de limpieza, como los guardaespaldas. Se establecía una arriba y abajo que me hacía posible intentar analizar cuál es el mundo en el que está viviendo España en ese momento a través de un hecho social fundamental como es una boda, ¿no? Cuando hicimos la función, nosotros queríamos intentar ponernos en el lugar de ellos. Al final nos salió más crítica de lo que pensábamos y bueno, tuvo cierto revuelo. Además, en aquel momento nos encargaron también la dirección de un evento que hay parecido a los Max, pero aquí que son los Goya, los premios Goyas de cine, que es allí como los César, creo que se llaman, ¿no? Yo dirigía la gala y Alberto San Juan y Guillermo Toledo la presentaban, y otros dos componentes, Javier Gutiérrez y Roberto Álamo, que ahora son dos grandes actores muy reconocidos también, hacían parte de los números cómicos, ¿no? Esa gala fue muy crítica porque España acababa de entrar en guerra y se había hecho la foto de las Azores con Tony Blair, con George Bush, y formábamos parte de ese triunvirato que entraba en guerra y que le declaraba la guerra a Irak, ¿no? En España el revuelo en ese momento del no a la guerra fue tremendo y de alguna manera esa gala de los Goya recogió esa protesta que había en la calle, con lo cual todo eso catapultó mucho la protesta y al mismo tiempo casi de rebote a la compañía, ¿no? Digamos que nosotros hemos seguido trabajando en esa línea pese a que muchos nos han criticado y es importante para nosotros el mundo, el momento político en el que se vive, la trascendencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos y el reflejo de un mundo y de su realidad social. Para mí es algo muy importante y de hecho en mis últimos proyectos cada vez estoy conjugando más el intentar trabajar desde el punto de los más desfavorecidos al final y al mismo tiempo hacer un recuento de lo que puede ser la historia o el teatro que ahora llaman documental e intentar reflejar y reflexionar sobre nuestra historia y sobre nuestro presente. Eso más o menos resumiría más o menos bien el espíritu de Animalario, que aunque como grupo no existe desde hace ya unos cuantos años, en realidad el espíritu sigue ahí. Yo sigo trabajando, gran parte del equipo con el que trabajo es Animalario. Los Macbeth hacía poco tiempo que ya no éramos Animalario, pero resume muy bien también ese aspecto de abordar un clásico de una manera contemporánea que puedo tener Animalario siempre. Y de hecho, si te fijas, como telón de fondo, en los Macbeth hay algo anecdótico que al mismo tiempo pretende acercar al público el conflicto permanente que plantea Shakespeare en Macbeth, ¿no?
hablando del terror, de la corrupción del poder, de la ambición y del terror que se tiene que utilizar para mantener el poder, ¿no? Son temas que sirven para la Inglaterra del siglo XVII y XVI, pero también sirven en este momento para lo que está pasando en Ucrania, ha pasado en Afganistán o en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, y de hecho, te quería, bueno, aparte, es muy curioso lo que has dicho, ¿no? Llamar a la gente que venga a un nuevo teatro, no con estos temas, estas piezas un poco impuestas por el mercado, por el momento político, pero sin embargo vosotros habéis retomado mucho clásico, como bien has dicho, ¿no? Entonces, ¿cómo se actualiza un clásico? O sea, ya entrando en el tema de los Macbeth, ¿no? ¿Cuál crees que debe ser la receta para meterle mano a un clásico y que 400 años después siga llenando salas, a pesar de su retórica, a pesar de sus grandes historias grandilocuentes? Tú has trabajado ya con Shakespeare, has hecho Falstaff, Tito Andrónico, Las Alegres Comadres de Windsor. ¿Tú crees que todavía se puede, todavía hay jugo, le podemos sacar jugo a Shakespeare y tú como creador? Sí, bueno, Shakespeare, yo diferenciaría entre los clásicos y algunos clásicos. Es decir, el teatro clásico, por definición, es todo el que está antes, desde el barroco hacia atrás, ¿no? Más adelante es clásico contemporáneo, más o menos. Me estoy pasando un poco porque el 18 posiblemente también el romántico todavía se considere clásico. Pero un clásico, más allá de la época, imagino que debe responder a un marchamo de universalidad. Es decir, cuando se es un clásico es cuando el tiempo prácticamente no pasa por ti. Es decir, mira lo que tengo aquí. Esto no me lo he puesto a posta, ¿eh? Estoy trabajando sobre Romeo y Julieta porque Romeo y Julieta, tal y como está escrita, sigue siendo contemporánea. Sigues pensando que da igual que sea Verona, Madrid o Estrasburgo. Porque el Shakespeare concretamente, y por eso te digo que hay que diferenciar entre los clásicos y algunos clásicos. Yo creo que los reyes de los clásicos es la tragedia griega. Nos han quedado solo misteriosamente, además, no se sabe muy bien por qué, unos cuantos autores que sin embargo son esenciales. Si todos los que se han perdido cuando los diferentes incendios de las bibliotecas de la antigua Grecia y de Egipto desaparecieron, que debieron de ser muchos, y si eran parecidos a Sófocles, Esquilo y Eurípides, desde luego eran todos unos genios, ¿no? Pero sí que es verdad que hay que los que pasan son unos cuantos nada más y no hay fórmulas. Yo creo que si un clásico es universal y ha superado el paso del tiempo, se puede seguir representando exactamente de época de una manera lícita, y no solamente lícita, sino apasionante. A mí, de hecho, si me dieran la oportunidad de viajar en el tiempo, dos de los primeros viajes que haría sería uno a Grecia para ver una Medea o una Electra y otro al Teatro al Globo para ver el Rey Lear o alguna de las obras de Shakespeare. Me encantaría ver cómo vibraba el público en aquel momento y cómo llegaba al teatro. Y estoy convencido de que no encontraría tantas diferencias a cómo se representan ahora. Pero de alguna manera sí que había una voluntad popular de acercar. Es decir, yo quería que el tema de Macbeth resonara en no solo las palabras y los monólogos famosos, sino el entorno. Y resulta que en España, Galicia es un territorio que puede tener muchas similitudes con la Escocia que describe Shakespeare. Pero sobre todo por lo que le interesa a Shakespeare Escocia, yo creo, aparte de basarse en un señor que posiblemente existiera o no, es por este mundo tan religioso de la superstición, de las brujas, ¿no? Y del el pensar que hay otro nivel dentro de este que puede determinar el destino. Y que todo eso además sirve para un acicate personal en donde la ambición de cualquier persona, por pequeña que sea,
puede espolearle hasta el punto de cometer un asesinato. Eso hoy en la sociedad que vivimos está al orden del día y lo vemos todos los días en los telediarios. Y eso es lo que nos llevó a hacer que el gobierno de Escocia y los problemas que hay entre el rey Duncan y sus generales fueran llevados a Galicia, y en cuanto que lo llevas te das cuenta de la pequeñez de los hombres y de la grandeza del tema. ¿De acuerdo? La superstición que existe en Galicia puede ser simpática o pintoresca desde el punto de que todos, bueno, hay una frase muy famosa en Galicia que dice las meigas, que es la manera de llamar gallega a las brujas, no existen, pero a verlas, haylas. Esa persistencia en la superstición habla mucho de nuestra cultura, no solamente de la gallega, sino de la cultura española, en donde la religión hecha superstición ha tenido muchísimo, muchísimo, muchísimo peso, ¿no? Y para mí eso habla mucho de la manera que tenemos de funcionar en este país, ¿no? Después todo esto era idóneo para hablar de las pequeñas corrupciones y corruptelas que se podían dar, que plantea Macbeth desde el inicio, pero que son el orden del día. Sabéis que en España desde hace unos años la corrupción es uno de los temas principales y que más preocupa a los ciudadanos. Desde que se acabó ETA, es decir, el terrorismo en España, la corrupción política tiene unos grados de un nivel que incluso ahora mismo el que está en cuestión es el rey, al que le llaman el rey emérito. No sé muy bien por qué se le llama emérito, porque si ya no es rey, no es emérito de nada. Pero bueno, se ha venido a llamarle el rey emérito y se siguen investigando sus casos, ¿no? Cuando estrenamos los Macbeth, que es un juego de palabras, me imagino que lo entendéis, entre lo que pueden ser los Pérez o los Fernández en España, y por eso lo acabamos en EZ. Cuando lo estrenamos, nos pusieron verde la crítica, pero verde, verde, verde de tono subido tirando a marrón oscuro. Y no era por una cuestión teatral, era por una cuestión de la adaptación, que a mí me podía parecer más o menos anecdótica, no era lo que más me preocupaba. A mí me gustaba que se acercara al público, pero había un par de críticos que comentaban que nos habíamos pasado haciendo que los políticos se pudieran a matar entre ellos, llegaran al asesinato, que es uno de los temas principales de Macbeth, ¿no? Y de hecho, Javier Villán, lo digo porque lo conozco y porque hemos hablado de ello, del Mundo, nos puso verde y nos insultó públicamente por eso. Yo no sé por qué le afectaba tanto. Debía de tener algún muerto escondido debajo de la alfombra, pero el caso es que prácticamente a los 3 días de salir la crítica, en España se dio un caso en que una diputada del PP, del Partido Popular por León, asesinó a otra, a la jefa, a la concejala de Medio Ambiente, no me acuerdo de qué, pero fue un asesinato por una cuestión personal, de rencilla personal, ni siquiera fue por una cosa de medrar políticamente, pero ocurrió y entonces tuvo que publicar un desmentido. Es una pena que estas cosas sucedan porque ha ido a más y la corrupción ha llegado a unos niveles muy preocupantes en este país. Y esta obra, de alguna manera, advertía sobre eso, ¿no? En el mundo en el que vivimos, en que fíjate que en un principio yo ni siquiera lo había hecho político, le había hecho cajero de una sucursal de cualquier caixa de perdida de Galicia. Pero Juan me dijo, no, vamos a llevarlo al gobierno gallego porque creo que están todos los elementos para generar lo que sucede, un paralelismo perfecto con los Macbeth, ¿no? Entonces, bueno, así fue. Después, evidentemente, contaba con 2 actores y, de hecho, la idea en prácticamente, cuando se la comento a Juan para que él la lleve a cabo, es decir, en ese sentido, yo le doy la idea de la adaptación, pero él la lleva a cabo escrita. Pero toda esta traslación temporal también tiene que ver con el hecho de que Javier Gutiérrez y Carmen Machi son 2 actores muy conocidos en España. Son 2 actores que encarnan, digamos, muy bien al español medio.
Es decir, no son ni altos ni guapos, ni no son Brad Pitt y Angelina Jolie, sino son dos tipos bastante normales, son dos grandísimos actores, por otro lado, dotados para el arte dramático de una manera excepcional y muy cómicos. De hecho, parten los dos de la comedia. Ahora mismo los dos están haciendo dramas en el cine y en el teatro. Pero el origen de ellos, el éxito de cada uno de los dos, que es a través de la televisión, y eso les hace más populares, es a través de la comedia. Con lo cual, ahí se me acababa de mezclar un poco y me acababa de redondear la cosa. Porque en España la tragicomedia, que empezó casi Valle Inclán a sacarle jugo para reflejar el espíritu peripatético del español, es algo que llega muy bien al público. Entonces, digamos que esos fueron los mimbres con los que adaptamos este clásico enorme de Shakespeare. Más allá de eso, no creo que haya una fórmula para adaptar clásicos. Sencillamente te tiene que gustar y tienes que tener claro que esa adaptación sirve para contar algo que en realidad ya ha empezado a contar el autor. Porque muchas veces somos caprichosos como artistas, como directores, como adaptadores, y decimos, mira qué bien Ricardo III, lo voy a colocar como si fueran los nazis invadiendo Polonia. La idea es muy bonita, te empieza a durar a lo mejor 3, 4, 5 escenas, incluso un acto, pero cuando van pasando los actos ves que no es la voluntad del autor de hablar de eso y acaban cayéndose como un castillo de naipes las adaptaciones, ¿no? Siempre es un riesgo. Yo creo que la adaptación pasa por ser muy fiel a lo que quiere el autor contar. Y después tú lo vistes, quizá, con un traje que va dirigido hacia donde, cómo lo quieres contar. Pero lo que es la esencia de lo que se cuenta, yo creo que no es intercambiable con cualquier idea. Sí, mira, Juan, permíteme leer un textito tuyo y otro de Juan, que hablabais, que complementaba explicativo de la obra. Esto es un texto que Juan Cabestany escribió a propósito de los Macbeth y dice así: junto a Andrés Lima me he marcado un objetivo doble, que los Macbeth suene a gente hablando ahora, en prosa, pero a la vez respetando al máximo la literalidad de cada frase original. En ocasiones esta combinación sonará moderna, otras veces sonará literaria, barroca o descomunal, y entonces sabré que estamos en el buen camino. Ajá. Eso es un poco el trabajo que hicisteis, ¿no? O conjuntamente. Sí, sí, es que depende. Mira, por ejemplo, Macbeth, todo el mundo que conozca la obra original sabe que es una tragedia especialmente moderna dentro de la obra de Shakespeare, porque es, digamos, casi de las primeras obras en la historia del teatro donde el psicologismo entra de una manera tremenda dentro de la caracterización de los personajes. Es decir, durante Macbeth, más de la mitad, del 50% de la obra, está escrita dentro de la cabeza del señor Macbeth y de la señora Macbeth. Entre el miedo, el terror, la alucinación, el sueño, los fantasmas. Y ahí ha pasado algo. No. No ha pasado nada, ¿no? No. Lo que te estaba viendo a ti. Sí. Eso hace que sea una de las obras que más se prestan. Y de hecho, yo creo, no sé si la que más, pero desde luego es de las que se prestan a ser intemporales y por ello adaptables. Es más difícil adaptar Tito Andrónico o cualquier personaje de los históricos, Antonio y Cleopatra o Julio César o Enrique VIII o incluso la serie de novelas de la Guerra de las Rosas, de Ricardo III, Ricardo II, Enrique VI, ¿no? Es interesante. Por ejemplo, yo hice otra adaptación interesante sobre Falstaff, que en realidad está basada en la obra Enrique IV, primera y segunda parte, con Marc Rosich, que es un dramaturgista súper interesante de aquí de Barcelona. Y en ese caso, la adaptación pedía que fuera temporal. Es decir, porque te estás metiendo en otro tipo de conflictos. La época ya está marcada por el autor, es un rey reconocido y famoso,
el padre de Enrique V, que es un rey muy importante dentro de la saga de los reyes ingleses, tan importante como estúpido, pero bueno, eso ya es según quien opine. Y ahí estamos entrando en un desarrollo de personajes mucho más personal. La obra está basada en la traición de la amistad prácticamente y en muchas otras cosas, pero fundamentalmente en eso, ¿no? Sin embargo, ya te digo, los Macbeth es para adentro, es absolutamente, puede ocurrir dentro de la cabeza de uno de los personajes y eso la hace especialmente rica. Lo que dice Juan es que al encontrar ese fluir entre lo que es lo contemporáneo y lo clásico, tienes asegurada la comprensión del público. No la de los shakespearianos, ni la de los traductores, ni la de los miembros de la Real Academia. Eso te denostarán. Pero son elecciones. Cuando hemos hecho este tipo de trabajos, consultando con gente que trabaja sobre Shakespeare, sobre expertos y sobre todo con traductores, hay dos corrientes muy separadas. La del respeto a la forma y la del respeto al fondo. Y a veces no son muy conciliables. Con eso yo creo que es con todos los aspectos que hay que jugar a la hora de adaptar a Shakespeare. Y he de decir una cosa, Shakespeare escribe en inglés, con lo cual de entrada la traducción ya hace casi necesaria la traición al autor. Y cuando vosotros os ponéis manos a la obra a adaptar Macbeth, desde luego se ve claro que queréis hacer cualquier adaptación menos amable, ¿no? Porque amable no es realmente es una adaptación, una obra, la que la hemos visto en la Teatroteca, no pudimos verla en vivo en su momento, en 2014, es una obra que provoca, que sacude, que mete cierto malestar en el cuerpo del espectador. Y aquí entrando ya en la puesta en escena, no sé, es una... hay momentos realmente que incomodan, ¿no? La violencia, la sangre, ese barro y sangre que dice Juan Cabestañ, ¿no? Hay un momento, he visto en el prologuito que tú haces a la obra escrita, dice, los Macbeth se van ensuciando a la vez que ensucian el escenario, Galicia, el mundo. Y luego dices una frase muy, muy graciosa, aquí nadie dimite, que eso sería muy español, ¿no? Es como una moraleja española, pero es barro, sangre, odio, alucinación, locura, bueno, es un cóctel explosivo, ¿no? Desde aquel momento han dimitido unos cuantos, ¿eh? Mm. Pablo Casado, entre otros, Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre. Mira, la corrupción acaba devolviéndote la suciedad que tú estás aportando a la sociedad. Y me ha salido un juego de palabras curioso. Y la damos como un hecho natural. O sea, bueno, son cosas de la política, mientras que pensemos que tanto la política como las relaciones humanas están determinadas por la relación violenta entre los seres humanos. Estamos decidiendo atacar Ucrania con todo lo que podemos y no he visto todavía que se haya convocado una reunión seria en la ONU, porque además encima Rusia tiene derecho al veto. Es decir, vivimos una sociedad muy contradictoria que sin embargo está totalmente encaminada a la violencia y que tiene a la guerra casi como, sorprendentemente, como un hecho natural, como una manera violenta de dirimir nuestros problemas más acuciantes, ¿no? Cuando creo que es completamente antinatural o debería serlo. Si tenemos algo de seres racionales, deberíamos evitar que eso sucediera con la tranquilidad pasmosa que sucede, ¿no? El mundo es un lugar para muchos muy siniestro. Es un lugar para muchos lleno de violencia y de padecimiento y de tristeza. Y para otros que vivimos en el primer mundo, no. Los que vivimos en el primer mundo yo creo que tenemos la obligación de reflexionar sobre eso y ya que tenemos la suerte de tener tranquilidad y poder hacer teatro y no tener que estar escondiéndonos en un búnker porque nos están bombardeando, el poder reflexionar sobre este tipo de temas es interesante. La Unión Europea en este momento además está detentando un papel
muy importante dentro de los conflictos internacionales, y creo que la gente que nos dedicamos al arte y a la cultura tenemos que estar siempre poniéndonos en la posición más crítica y más favorable al ciudadano de a pie posible. No, por mucho que tengamos sentido del humor, por mucho que me hace gracia la adaptación a Galicia, por mucho que sean actores cómicos, en realidad Macbeth es una tragedia. Es una tragedia y eso es esencialmente lo que quiere comunicar el autor. Y hemos de ser fieles. Y es por eso que en el fondo lo que no es agradable de ver no es tanto responsabilidad nuestra como de Shakespeare. Si ves las mejores, para mí las mejores adaptaciones de Macbeth, he visto unas cuantas y siempre me quedo con las dos principales, que son la de Kurosawa, que es El trono de sangre, y la de Orson Welles. Y son dos películas muy inquietantes que te dejan con una mirada sobre el mundo muy oscura, pero que, bueno, para eso está también la tragedia y el teatro, para que desde su oscuridad intente iluminarnos sobre nuestra propia crueldad y reflexionar y cambiar poquito a poco este camino que lleva al mundo. No sé si es un poco ingenuo lo que digo, pero en el intento por lo menos estamos. Y en ese intento que hicisteis vosotros dos, ya veíais a Javier Gutiérrez y Carmen Machi como protagonistas. Porque hay momentos en la obra que creo que todos hemos visto que aquello es un pugilato, o sea, aquello es un toma y daca entre los dos autores que dices, pero se están dando bien, ¿no? Y eso tú les incitaste a que se soltaran. Sí, después ellos se aman, es decir, encontraron una complicidad brutal. Yo lo sabía, yo había trabajado ya un par de veces con Carmen y muchas veces con Javi. Quería unirlos en una obra de teatro, me parecían perfectos para los personajes. Antes de hacer la adaptación yo ya se lo propuse y a Juan eso le impulsó mucho, de hecho. Cuando vio que ellos dos iban a ser las cabezas de este equipo, enseguida se le disparó la pluma, el bolígrafo, el rotulador y se puso a adoptar rápidamente, rápidamente. Es verdad que yo después viéndola en la teatroteca, que la vi no hace tanto porque fue motivo de debate en unas jornadas sobre teatro de Shakespeare, si la volviera a montar, la montaría todavía más desnuda. Me gustó mucho volverla a ver porque hay veces que te reencuentras con montajes tuyos o con obras que has inspirado y dices, uy, quita, quita, esto está fatal, esto no volvería a hacerlo así. Pero, pero aquí es posible que si ya los Macbeth en realidad tienen parte de un punto de partida de bastante desnudez, eras una especie de cámara de luz que significa una especie de útero, pero al mismo tiempo es el espacio mental del que te hablaba antes de los personajes. Pero hoy todavía la desnudaría más. Me bastarían actores, incluso vestidos como vais vosotros o como voy yo, para representarla, porque creo que todavía sería todavía más fiel al original. Y luego hay unos toques muy originales. Bueno, la música, que esa entrada en plan James Bond, ¿no? Con una chica que, que canta esa canción. Luego las... Plan James Bond me hace gracia. Yo en realidad me había inspirado en David Lynch, pero James Bond también me sirve. Bueno, sí, cada uno tiene sus limitaciones culturales. Y, por ejemplo, todas digamos, entre comillas, morcillas en gallego, ¿no? Que se mete tanto, ¿no? Eso es muy intencionado, el uso de la música, los efectos, el sonido, el galleguismo, que no se nota. Yo, por ejemplo, perdonad, yo descubrí a Javier Gutiérrez haciendo de camarera de cocina o cocinera en la boda de Alejandro Llana. No conocía, nunca había visto, pero esa cocinera, ese actor que yo no conocía, un Javier Gutiérrez vestido de mujer, hablando con un acento gallego muy fuerte y explicándome a la otra que porque es de izquierda, que tiene que ser de derechas, que no ves que las cabezas, las gambas, luego no las podemos comer, bueno, de aquella historia. Pues todas estas elecciones eran, bueno, supongo que Bueno, es que son... fíjate que Javier es gallego y en parte, claro, era perfecto para hacer este personaje, ¿no? El gallego, además, para mi gusto, está muy cerca del inglés, curiosamente. El gallego tiene la ambigüedad que tiene Shakespeare, ¿no? Que muchas veces no sabes si viene o va, ¿no? Y que siempre te responde una pregunta con otra pregunta.
Todo eso es muy shakespeariano. Hay algo en Shakespeare, a mí me apasiona por nunca sabes exactamente qué partido ha tomado dentro de la función y por quién. Porque no sabes si está con Ricardo III matando a sus sobrinos o con los sobrinos siendo asesinados por Ricardo III. Hay un tono en donde él está con todos y él es todo, ¿no? Y eso es muy gallego, eso es muy gallego. No hay más que ver ahora a Rajoy, digo a Rajoy, perdón, a, ¿cómo se llama? Feijóo, el que sustituye a Rajoy en la campaña que está ayudando a hacer por Andalucía, que no dice más que cosas que muy bien termina de decirlas y no sabes muy bien qué ha dicho, ¿no? Porque esa ambigüedad latente, ya te digo que es muy, muy gallega. Y después el propio idioma gallego es muy bonito, es muy cantarín, el castellano es más duro y el gallego me acerca de nuevo más a un mundo más sonoro, más shakespeariano. Cuando la hicimos, la estrenamos en Narón, que es al lado de, que es donde nació Javi, el Ferrol, que es donde nació Franco también, ¿no? Es decir, tiene muchas connotaciones Galicia en España, ¿no? A lo largo de su historia. Y, y cuando la hicimos, acabamos la función, que no viene en la filmación de la teatroteca, con un conjunto de gaiteros, de 40 gaiteros, tocando una muñeirada o el himno de Galicia, no me acuerdo cuál, mientras no me acuerdo cómo se llama ya, fíjate en qué cabeza, Rebeca, que hace uno de los personajes que acaban con Está con Macbeth. Méndez, ¿no? Méndez. Exacto, exacto, hace un discurso de la nueva Galicia, va a tener otra que es como acaba en realidad Macbeth también, ¿no? Con las manos todavía manchadas de sangre y con la gaiteada en directo sonando. Así fue como se presentó Fraga Iribarne en la plaza del Obradoiro, con lo que pasa es que en vez de llevar 40, él llevaba 500 gaiteros, que no está nada mal, ¿eh? Una gaita solo suena que es atronador, imagínate 500. Esa épica gallega totalmente medieval, de la cual se reía mucho este que tienes tú detrás de la cabeza, don Ramón María del Valle Inclán, era fundamental para aportar la ironía que no sé si Macbeth tiene, la verdad. Igual sí, igual el final es irónico por parte del autor. Yo, desde luego, lo veo muy irónico, porque los que se están proclamando como los nuevos salvadores de Escocia son gente que acaba de hacer una sangría de violencia en el castillo, ¿no? O sea, es un poco como la rueda, y las tragedias históricas de Shakespeare demuestran que no hay nadie que vaya a empeorar ni a mejorar lo que el anterior ha hecho, ¿no? En cuanto a corrupción, asesinato y abuso de poder, ¿no? En eso es muy claro Shakespeare, y yo creo que eso había que respetarlo. El poder por naturaleza es abusador, ¿no? Habría que tender a que empezáramos a tener otra, otra visión de lo que puede llegar a ser el poder bien entendido, ¿no? Y luego también he visto que Juan Cabestany, cuando hablaba de qué trataba, ¿no? La obra, dice que habla de pesadilla, una pesadilla que va más allá de la codicia y la ambición de poder, y trata de la acción irreflexiva a corto plazo, esta cosa de primero mato y luego pienso, ¿no? Y dice él, entre comillas, me ha llamado la atención, en el 2014 decía, así se han invadido países, ¿no? Qué cosa tan actual, ¿no? Como la Sí, acción. sí, lo más peligroso de alguien con un poder desmedido es eso precisamente, ¿no? Hemos pasado hace nada, sigo poniendo ejemplos, pero es porque se ajustan muy bien. Hemos pasado estos días, y seguimos estándolo, con la duda de si Putin con este dedo puede hacer así y apretar un misil nuclear, ¿no? Somos seres humanos y es posible, es posible. Entonces, más que nunca, la reflexión y la paciencia hay que apelar a ello, y aunque sea reverse 1000 veces todas las tragedias sobre los actos irreflexivos del poder, porque es posible. Stanley Kubrick también, también habló de eso. El teléfono rojo llama a Moscú. En francés no sé cómo se llama, en inglés se llama Doctor Strangelove. La inmediatez del hombre, que está todavía más cercano al mono que a Dios, hace que seamos muy peligrosos, y que seamos muy peligrosos, y que
Hoy mismo estábamos en la calle, aquí comiendo en un sitio muy, muy majo, una terraza, de las que hay muchas en Barcelona, y ha pasado un tipo corriendo con un bolso y otro detrás gritando al ladrón, al ladrón. Le han interceptado y de lo que era intentar pillar al ladrón, hemos pasado a intentar que no lo mataran, porque ha sido una violencia, dice, no sé, el acto irreflexivo del ser humano es muy poderoso y muy peligroso y creo que también Macbeth habla de eso, efectivamente, sí, sí. Y dices que en Narón has dicho que es donde se estrenó, estrenasteis en Madrid. Los críticos, ¿hubo algún crítico que sí, que no le gustó la adaptación? Pero la recepción de la obra en general, ¿tú cómo te quedaste? La recepción fue fantástica. Primero se llenó el María Guerrero, después salimos de gira y la obra fue creciendo, porque es que además, como siempre, igual que como te comentaba con los Goya, nos acompañó la realidad. Es que fue cuando saltó la Gürtel en esas fechas. Fue cuando saltaron y fueron haciendo para la gente más y más de actualidad y más creíble la obra. La gente flipaba, pensaba que cómo nos habíamos dado tanta prisa en hacer algo sobre la Gürtel y sobre los casos que estaban surgiendo de corrupción y de asesinato. Digo, no, es que estaba antes, pero bueno, si miras con un poco de ojo crítico, no era difícil verlo venir. Pero es verdad que la realidad nos acompañó, que por fortuna muchas veces, a veces pecas de ir por delante y nadie te hace ni caso y caes, bueno, no me refiero a mí, sino a otra gente que han sido visionarios. En este caso, yo creo que hacemos un teatro y en Animalario ha sucedido siempre así, muy del presente, muy presente. Y eso hace que la realidad, si no estás demasiado errado en tu mirada, la corrobore lo que está pasando en escena, ¿no? Y, Un momento, sí. Javier. Hay una pregunta en el chat, comenta Dos Santos, no sé su nombre, que también habla del mundo liberal de la empresa, neoliberal de la empresa, de alguna manera, no solamente del mundo político. Sí, no hace tanto hincapié en ese mundo como otros montajes que hemos hecho después. Es decir, tanto Capitalismo al de reír como las dos partes de Shock 1 y Shock 2, que tratan un poco sobre la historia del capitalismo y cómo hoy se ve reflejado en el mundo en el que vivimos y su influencia a través de la violencia en lo político. Pero sí, evidentemente vivimos en ese mundo y la ambición que en aquel momento tiene Macbeth responde también muy bien a la ambición que espolea a cualquier ciudadano medio a vivir el sueño que le sugiere el neoliberalismo o el capitalismo, ¿no? Yo puedo ser el jefe, puedo ser Dios, me puede tocar la lotería y me puedo comprar un cochazo y pasar el fin de semana en las Islas Seychelles. Y fundamentalmente todo eso no es cierto, no es cierto. Pero como vivimos en una sociedad que le llaman de la posverdad, que es más o menos de la mentira, y cualquier mentira, como que haya armas de destrucción masiva en Irak, sirve para justificar cualquier fin, vivimos ya en un mundo en donde el teatro se queda corto alrededor de la realidad, ¿no? Y creo que todo eso hubo un analista económico cuando se acabó la Unión Soviética, le llamó el fin de la historia. Y no es que se fuera a acabar la historia, sino que de alguna manera el capitalismo había quedado como sistema hegemónico y no habría otro. Eso se pone ya muy en duda, pero de alguna manera es cierto. Y el mundo ahora mismo entero, si vemos al mundo y a las grandes potencias mundiales, se mueven bajo ese paraguas, bajo un paraguas liberal de libre economía de mercado, en donde la democracia en muchos de los casos es una farsa, no es una cosa del todo real ni democrática, por mucho que nos empeñemos. Sí, que yo quería comentar que, por supuesto, aprovechen ustedes que tenemos aquí a Andrés Lima y en cualquier momento pueden escribir su pregunta en el chat o ahora abriremos un turno de preguntas. Yo, bueno, ya yendo más allá de Macbeth del 2014, nos has comentado, bueno, este año en enero-febrero estrenaste Principiantes, ¿no? Sobre textos de Raymond Carver.
y nos has dicho que estás preparando una adaptación del Paraíso Perdido de Milton. En cuanto a principiantes, he leído unas declaraciones tuyas que decía que al fin y al cabo amor y muerte, ¿no? Son los dos grandes temas que la literatura y por supuesto el teatro va tratando. Si nos podías hablar de un poco todas las creaciones más recientes, no te digo desde Macbeth, porque ahora has hecho mucha, pero principiantes y esta puesta en escena de Milton, si nos puedes hablar un poco de estos proyectos. Bueno, Principiantes ha acabado su gira hace nada y es mi última colaboración ya hecha con Cavestany. De hecho, estamos empezando a investigar muy poco a poco para hacerlo dentro de un par de años, también con Mayorga y con Bronat, sobre la Guerra Civil Española. Un tema que creo que sobre el que nos conviene seguir reflexionando y poniendo en escena. De hecho, en películas se han hecho alguna más, pero en teatro no se ha abordado prácticamente la Guerra Civil con la cantidad de connotaciones que tiene hoy en día, ¿no? Pero más allá de eso, que todavía está en un proceso muy embrionario y estoy aquí investigando en Barcelona y escribiendo algunas cosas, Principiantes fue una oferta que vino de Juan y de la productora, Mónica Regueiro, sobre textos de Raymond Carver que yo no conocía como escritor. Yo sabía que había habido una película basada en su literatura, Vidas Cruzadas, de Robert Altman, allá por los 80, finales de los 80, no me acuerdo muy bien cuándo. Y nunca, que tampoco me había gustado especialmente, y nunca lo había leído. Y cuando me llegó a las manos la adaptación me encantó. Y después me devoré los cuentos completos de Carver y me lo leí todo. Y me parece un autor extraordinario. Y es de esos autores, yo cuando lo leía decía, este hombre es Chekhov. Es Chekhov en americano y en más cercano a mí, ¿no? Porque la sociedad americana es más cercana que la Rusia de los zares, ¿no? Entonces, me inquietó mucho porque además le obligó a Juan a hacer un teatro muy descriptivo. Carver describe muy bien hasta que te das cuenta que, como en Macbeth, pero de otra manera, el paisaje es interno. Carver siempre te está contando algo que está viendo, pero lo que está viendo refleja muy bien lo que está pensando, sobre todo. Y entonces lo que te cuenta puede ser una anécdota banal, pero lo que piensa sobre la acción de lo que ve no es nada banal, es tremendo. Y a veces lo hace al revés. Pongo un ejemplo. Uno de los cuentos en los que nos basamos habla de 3 tipos que van a pescar y cuando llegan al lago X, Caballo Salvaje o no sé qué, está en Estados Unidos, ven que hay una mujer muerta en la orilla. Y con tal de que no se les jorobe el día de pesca, ellos deciden ir a pescar y cuando vuelven denuncian el cadáver. Ese es el cuento, así de sencillo. Pero, y te lo cuenta así, no como lo cuento yo, que es muy mal, pero te lo cuenta así, ellos no gritan, no tal, deciden, es una decisión muy tranquila. Y es de una tremenda violencia todo lo que significa eso, ¿no? 3 hombres que deciden no denunciar y dejar tirada a una persona que posiblemente ha sido asesinada o por lo menos se ha suicidado, con tal de no perder su agradable día de pesca en el río Nantucket, en el Bajo Ohio, yo que sé dónde está. Habla mucho de cómo es la sociedad y la indolencia ante el dolor de la sociedad americana del momento, pero no solo de todo Occidente, para mi gusto. Y eso me parecía muy interesante en Carver, ¿no? Se da mucho en Chekhov también. En Chekhov se hablan de cosas a veces de naderías y sin embargo hay un terremoto interno muy bonito. Y poder expresar eso en teatro ha de ser tarea de grandes actores. Eso no te vale cualquier actor para representarlo. Y me llevaba después de haber hecho montajes más épicos, más grandes, justo veníamos de Prostitución, que había sido un montaje basado en la prostitución en España, con mucho vídeo alrededor, mucha tal, Shock, que es un escenario, es grande, es apasionante, pero son espectáculos muy grandes. Principiantes era un espectáculo de 4 personas alrededor de una mesa tomando gin tonic al cabo de hora y media. Eso es lo que es la conversación que se desarrolla en esa hora y media, ¿no? Y
y me gusta mucho porque es un trabajo donde casi sin moverte buceas en terrenos que a veces pueden ser muy dolorosos, ¿no? La decepción del amor, el aburrimiento de la pareja, la violencia en la pareja, la falsedad de las relaciones a veces, o el intento de preservar el amor cuando todo se muere a tu alrededor, ¿no? Cosas, es fundamentalmente una reflexión sobre el amor muy hermosa. Y de nuevo me encontraba con Juan Cabestany y con Javier Gutiérrez, que son personas a las que adoro y que con los que ya el trabajo no es trabajo, es otra cosa. Es hablar, ya sabemos cómo funciona. Yo a Javier, para dirigirle, es casi un baile, no necesitamos hablar mucho de las cosas, ¿no? Sino saber cómo el compromiso que él tiene y lo consciente que es dónde se va a meter cuando yo le digo que profundice en el personaje y que cuando está hablando de su ex, que se pringue, que se ensucie las manos, que no pase por encima ni ponga voz de actor en primera, en proscenio, ¿no? Y eso con respecto a principiantes. Y lo último, que es lo que me ocupa hoy, que vengo de un ensayo, es una adaptación del Paraíso Perdido de John Milton, que ha sido una cosa un poco épica, porque El Paraíso Perdido de John Milton es un libro de 600, 700 páginas, es un poema barroco muy, muy hermoso y muy tendencioso a la vez. Es decir, es un poco una oda, no es una oda, es una recreación de los hechos de la Biblia, de la tentación de Satanás a Adán y Eva y la expulsión del paraíso. Y se remonta antes a las batallas en el cielo de los ángeles rebeldes que dan lugar al infierno y al ángel caído. Entonces, toda esta épica la cuenta John Milton y viene, digamos, a sentar las bases o no a sentar las bases, ¿cómo le llamaría? Digamos que ¿cómo se dice cuando se termina de clavar un clavo? ¿No? A remachar las bases del cristianismo y del catolicismo. Y de hecho de Milton hay, los que sean estudiosos en religiones lo sabrán mejor que yo, pero tiene varias vertientes. Por un lado, es un hombre que es muy crítico y muy purista, pero por otro lado es un hombre que a la hora de relatar la Biblia es capaz de meter en ella a Zeus y a Palas Atenea o a las diosas nórdicas, ¿sabes? O celtas. Hay un ¿cómo se llama? De panreligiosismo, no sé cómo llamarlo, para explicar y para hablar en definitiva del libre albedrío y de la desobediencia u obediencia y de la rebeldía o la mansedumbre, que son partes de las bases de la religión sobre el ser humano. Es decir, de los mandamientos, el más importante en el paraíso es no comer del árbol del conocimiento. Eso dice mucho de la cultura que hemos recibido, ¿no? Y desde ese punto de vista es de donde enfocamos esta adaptación, que por un lado, ya te digo, como la Biblia es un libro muy bello, es un libro muy divertido de representar, muy divertido de contar, pero por otro lado encierra toda una ideología moral muy, para mi gusto, muy perversa, de la que somos herederos y que sufrimos hoy en día todavía. Y esta se ha puesto en escena ahora aquí, se ha representado en Barcelona y va a seguir en... Todavía no. He empezado a ensayar ahora, hace una semana. Ensayar, es verdad. Estamos en pleno momento creativo, yendo a ensayar, viendo cómo ¿Y cuándo se representamos estrenará? la manzana, cómo representamos a Eva. Estamos en el momento de que las ideas se ponen en el local de ensayo y se estrena a finales de julio y cierra el Festival de Teatro Grec, del Teatro Grec que se llama, y se representa el Teatro Grec, que es un teatro que no es griego de verdad, es una imitación de lo que era un teatro griego, pero es un espacio muy, muy bonito al aire libre en la montaña de Montjuïc, en Barcelona, y es un festival importante donde hay un montón, días antes está Romeo Castellucci, bueno, es un festival internacional importante y ahí es la premier, digamos, cierra el festival el 26 de julio. Pues mira, va a ser una cita interesante para el verano, para programarnos el verano. No sé si hay alguna pregunta
Yo tengo dos últimas para dar un poco, que me deis el relevo. Yo quería hablar del compromiso en el arte. O sea, un compromiso estético, ético, político. Hay quien se dedica a hacer arte comprometido, supongo que es porque no puede hacer otra cosa, su cuerpo le pide hacer eso. Pero más que nada te quería preguntar sobre si tú crees que el compromiso en el arte es efectivo. Si no llegamos constantemente a hablar de los mismos desde el mismo punto de vista, a la misma gente que nos reunimos en un teatro y pensamos lo mal que está esto, la poca ética que tienen nuestros gobernantes, lo mal que está el mundo. ¿Tú crees que el arte comprometido, el teatro comprometido, llega a mover, aparte de la reflexión, a la acción, llega a algo? Bueno, depende, yo creo que sí. Por otro lado, ponerle etiquetas al arte es labor de los críticos o de los marchantes de... No lo sé muy bien. A mí no me importa si... O sea, el teatro por ser teatro ya necesita de un compromiso personal tremendo, ¿no? Si no, no sé si os dedicáis al arte alguno o tenéis algún hijo o algún padre que si le habéis dicho voy a hacer teatro y te he dicho, bueno, ¿y por qué no haces algo que dé un poco de dinero? O te dedicas a algo más práctico, ¿no? Es decir, el compromiso vital que exige el arte es tremendo, puesto que no es fácil vivir del arte, ni vivir en el arte ni con el arte. Hay muchísimas otras profesiones que tampoco es fácil, ¿eh? Pero que exigen un compromiso vital, igual. Cuando hablas de compromiso, me imagino que te refieres al compromiso político, a la denuncia, a poner en cuestionamiento al poder, etcétera, etcétera. Eh, Eduardo Galeano dice que uno, haciendo una cosa, hace poca cosa, pero otro haciendo otra cosa, hace poca cosa, y la unión de esas dos cosas y un tercero hace más cosas, y de un cuarto, de un quinto, y si todo el mundo aporta su granito de arena, el mundo se mueve. Y yo creo que es cierto. Y que yo creo que la palabra utopía se malversa y se desprecia y se menosprecia demasiado como para no ser una aspiración hermosa del ser humano. ¿De acuerdo? El arte tiene que intentar, como se decía en París en el 68, pedir lo imposible, ¿no? Y intentar hacer que el hombre sea feliz. Y para intentar hacer que sea feliz, el hombre ha de ser justo, hermoso y valiente, no lo sé. Y creo que todo eso forma parte tanto del arte como de la política. Es imposible para mí desligar una cosa de la otra. Pero te digo una cosa, Monet cuando hacía los nenúfares estaba haciendo arte político también. Y de hecho, tal es así que es un regalo que le hace que hace al gobierno francés o por, con el intento de acabar con todas las guerras después de la Primera Guerra Mundial. Y mira lo mal que le sale y el tiro por la culata. Y es nada menos que Monet. Con lo cual yo creo que el intentarlo es interesante. Y te diré una cosa más. Yo creo que no es más importante el compromiso que el arte. Es decir, si el arte es auténtico y honesto, por sí solo ya es un compromiso suficiente. No sé si es muy entendible lo que estoy diciendo. Sí, sí, sí. Pero no hace falta defender e ir a las barricadas para hacer un arte comprometido, ya te digo. De hecho, Monet para mí es uno de mis artistas preferidos. El hecho de pintar lo que pintaba es una aspiración de belleza que hace que el mundo ruede de otra manera, no sé. Muchas gracias. No sé tú, Ana, si tenías alguna pregunta o alguno de los auditores. Sí, me gustaría ver si hay alguna persona a la que le apetezca preguntar. Yo me dirijo a los que conozco, Marina, Lorelei, Geneviève, pero también cualquier persona que ha visto la obra y que se ha sentido interpellé, como dicen aquí en Francia. ¿Alguien se anima? Nos hemos quedado tan maravillados con lo que dice Andrés Lima que estamos un poco con los nenúfares aquí, con Monet. Yo solo quería decir dos cosas. Adelante, Geneviève. Hablando, por ejemplo, de Milton, que tenía, si puedo decir así, un punto de vista particular, ya que era ciego.
y que en la Biblia es el libro donde hay más crímenes de todos los libros escritos, empezando por Caín y luego después y después. Hay muchísima violencia en la Biblia. Sí. Bueno, ya era eso. Y luego dejo para si la gente quiere comentar sobre la obra que hemos visto. Lo leí y lo vi, la película hecha sobre la obra de teatro. Pero vamos. Muy bien. A lo mejor. Es verdad que Milton era ciego y además escribió El paraíso perdido dictándoselo a sus hijas, a las cuales maltrataba. Era un personaje muy, muy controvertido, muy controvertido. Sí, señor. De hecho, William Blake decía después que le había salido demasiado simpático el demonio. Que se le notaba a Milton que tenía cierta preferencia por el demonio. Y es verdad, cuando es El paraíso perdido, ni Adán, ni Eva, ni Dios son los protagonistas, es el demonio claramente. Pero es verdad que esa es una de las partes que yo no contemplo en la adaptación, pero que es de las partes históricamente más hermosas, porque William Blake, Milton participó del regicidio del rey de Inglaterra porque era partidario de Cromwell, con lo cual apoyó que le cortaran la cabeza al rey y digamos que es un pre-revolucionario, aunque después ellos Cromwell instauraron una dictadura, pero de alguna manera Cromwell adelanta lo que después viene a ser Robespierre. Y es muy interesante porque ahí se identifica completamente con el demonio, Milton. Y una obra que es para mayor gloria de Dios, sin embargo, todo el rato tiene un cierto olor demoníaco. Y eso hace que la obra sea idónea para ser llevada al teatro, ¿no? De nuevo, la ambigüedad. Milton, además, es contemporáneo de Shakespeare, es un poco más joven o más mayor, no recuerdo muy bien, creo que Milton es más joven que Shakespeare, pero son de la misma época. Y son barrocos los dos, y son dos escritores que lo único que es una pena no ser inglés, porque en original El paraíso perdido es de una belleza tremenda, es una poesía muy, muy, muy hermosa. ¿Sabes lo que pasa? Geneviève, te llamas, que la Biblia es uno de los libros además más interesantes que creo que se han escrito y está lleno de muerte y de crímenes y de sangre. Sí. Y lo que pasa es que yo creo que es un libro que todavía se empeñan muchos, y entre ellos Milton, en que no sea interpretable. Es decir, si tú lees la Biblia, puedes llegar a pensar que todo es metáfora de algo, que es absurdo incluso llegar a pensar en creer en Dios, sino que sencillamente se nos está contando algo para nuestra manera de vivir en la tierra. Años más tarde, después llega lo que es la fe, y eso ya es otro tema, y Milton tiene mucho que ver en ello. Cuando eleva por medio de la literatura a normas éticas y morales lo que en un principio es la descripción del mundo. No sé si me estoy yendo un poco por... Sí, pero es muy interesante todo eso, que sin embargo en nuestra adaptación no podemos tocar, porque nuestro punto de vista es más cómo un libro como la Biblia y El paraíso ha influido en nuestra manera de comportarnos. Y la adaptadora es una mujer que incide mucho en el papel de Eva, de hecho. Es verdad que hay una, vamos a decir, letra de San Juan que dice que no somos, lo que les decía ahora, que como no somos en la tierra como lo que explicaba mucho mejor que lo estoy diciendo yo, pero sí que se veía. Bueno. Es muy interesante. Todavía miramos nuestros mitos y en España, en Francia igual menos, ¿no? Porque sois más laicos. Pero España ha tenido un pasado muy religioso en el siglo XIX y ha tenido una dictadura muy larga en donde la religión ha tenido un peso de superstición y de norma tremendo, tremendo. Ha pisoteado, para mi gusto, muchas costumbres y ha sido una iglesia muy represora, además, ¿no? De pensamiento y de obra, de las dos cosas, ¿no? Y ese tema todavía en España pesa mucho, la culpa. En España los
juicios, y han sido famosos varios, por violación de mujeres. En muchos casos los jueces ahora ya cada vez tienen más cuidado por todos los movimientos feministas, pero han tenido un peso la moralidad más cristiana, que se le llama, y de represiva contra el comportamiento de las mujeres, tremendo, tremendo, tremendo. Ha habido muchísimas sentencias en contra de las mujeres solo por el hecho de que ellas no tienen derecho a provocar, porque, ¿sabes?, por una serie de restricciones de pensamiento reaccionario muy grande. Y eso viene de aquello, ¿sabes? Y España tiene una losa tremenda con la religión, para mi gusto, todavía hoy. Lejos de ser un sitio donde hay una... La Biblia es un libro hermosísimo a interpretar, pero todavía es dogma para muchísima gente. Sí, pero es lo que no debe ser, efectivamente. Andrés, antes has mencionado, mientras espero que alguien se anime, aún confío en que alguien se anime, además de Genevieve, antes has mencionado esta investigación que estáis llevando a cabo para poner en marcha la obra sobre la guerra civil. Y ¿nos podrías contar un poco de cómo es tu método de análisis artístico, de reflexión artística que haces a lo largo de un año, ¿no?, antes de empezar a montar? Bueno, en este caso van a ser 2, porque el tema es amplio y es difícil de abarcar. Pero en un principio yo intento trabajar siempre, últimamente, en cada proyecto que iniciamos, y tengo otros 2 por ahí iniciados. Te vuelves un poco loco porque trabajas con varias cosas a la vez, pero al final es mucho más rentable para poder profundizar en cada tema. Es decir, lo que organizo son talleres de investigación, es decir, un año y medio o 2 antes, si yo sé ya lo que voy a atacar y de alguna manera tengo la seguridad de que se va a transformar en espectáculo. Nunca la tienes del todo, pero digamos que ya tengo la suerte de poder trabajar con temas y tener teatros donde poder representarlos al cabo de un año o año y medio, ¿no? Entonces organizo talleres periódicos a la par que yo voy investigando sobre el punto de vista que marco más o menos como inicio de la investigación. Se organizan unos 5, 6 o 7 talleres, unos 6 talleres en un año, si son año y medio, unos 8, donde hay encuentros de una semana más o menos. En esa semana yo voy dosificando quién va al taller, pero en general está abierto a todo el equipo artístico, autores, actores, más la gente que puede aportar al tema algo que nosotros no sabemos o que saben más que nosotros del tema. Es decir, en el caso de la guerra, el primer taller que hicimos hace ya 2 meses era con historiadores, con expertos en determinados temas dentro de la guerra civil. Vienen, hablamos con ellos, hay un intercambio de ideas, y en la segunda parte de lo que es ese laboratorio nos reunimos en un local. Digamos que durante 3 horas más o menos se debate lo que se interesa durante varios días. Pero siempre está dividido en 2 partes. Hay un intermedio después de las 3 primeras horas, y en las segundas 2 horas y media o algo así, o 3, se improvisa. Se improvisa o se lleva a escena las ideas que pueden ser transformables en teatro que han surgido de la primera parte. Todo esto es flexible. Yo lo dirijo para que hay días en que se improvisa más, otros menos, otros no hay tema y otros solo improvisación. Pero digamos que acompaña la investigación si yo tengo una estructura o un punto de vista sobre cómo quiero contar el tema que quiero contar. Los invitados y, por otro lado, el público, a ser posible, porque invitamos a que pueda asistir el público al proceso de creación, por varias razones, porque cuando intervienen siempre dicen algo interesante, y segundo, porque el teatro está hecho para el público, y el hecho de que tú estés intentando comunicar algo desde el primer día de investigación ya es interesante y te obliga a que hacer teatro sea un plus. Es decir, no solamente cuento la batalla de Brunete, sino que además el cómo la cuento es básico para de cómo, si llega realmente. Y teniendo el público, no me pregunto, ¿llegará al público? Lo estoy viendo. Y si tienes un poco de experiencia, te das cuenta de que aunque estés sin ensayar y solamente sea una investigación en tubos de ensayo, ya sabes si va a funcionar o no.
De hecho, bueno, de eso se trata el llevar tanto tiempo haciendo teatro, te sirve para poder saber esas cosas. Entonces, bueno, se van haciendo talleres cada 2 meses y medio, en el cual se va aportando, uno bebe del otro y es como las capas de la cebolla. Mientras avanzan los talleres, más profundizamos en el tema y más se va acotando también la función. De tal manera que si el primer taller es solamente hablar en general con la gente que ha podido conocer el tema, o periodistas, o historiadores, o filósofos, porque además para mí lo interesante es salirse del gremio teatral y colaborar con otros mundos. Según va llegando la fecha de estreno, los talleres cada vez tienen más que ver con cómo hacer que eso sea real, sea un espectáculo, ¿de acuerdo? Que es otra manera de profundizar en el tema, porque al fin y al cabo lo que estás intentando es transmitir algo que tenga que ser verdad, ¿de acuerdo? Y el hecho de llevarlo a cabo de una u otra manera es fundamental. Y cuando antes hablaba Javier sobre el compromiso y el teatro, yo he asistido a muchos experimentos lamentables y muy interesantes del teatro, por ejemplo, por los exiliados españoles, o el teatro de los represaliados en Chile y en Argentina y tal, y muchas obras como testimoniales políticas que en el fondo no tenían ningún alcance porque eran aburridas o demasiado solemnes, o te pegaban un panfleto ahí que dices, a mí qué me está contando este señor, habrá sufrido mucho pero no me interesa nada, yo vengo a ver teatro. ¿Sabes? Esa conjunción en donde lo importante es, como decía Bertolt Brecht, entretener. En cuanto que entretienes al público, haces interesante el tema y lo acercas a él. Si no es entretenido, por muy solemne o muy importante que sea, no va a ningún lado. Y ni vuelves al teatro ni te interesa el tema. Entonces, de eso se trata, que ser fieles al tema que estamos hablando, por lo que contamos y cómo lo contamos. Y de hecho de eso se tratan los talleres. ¿Y has creado escuela con esa manera de trabajar? No tengo ni idea. Lo que he creado es que por lo menos nuestro equipo se interesa mucho y trabajamos siempre así, echan de menos el que no lo hagamos. Es difícil, porque necesita un compromiso físico de poder asistir a eso, es muy difícil organizarlo para que todo el mundo pueda. Es algo que todavía cuando vendes el espectáculo o buscas la financiación, se sale de los presupuestos, porque si no se convierte en un presupuesto estratosférico el poder pagar a todo el mundo también el proceso de investigación, y de alguna manera forma parte de la vocación que cada uno tenemos con esto, ¿no? El prepararnos para hacer dar un mejor resultado. Pero mi experiencia es de todo lo que siempre he planteado, tanto actores como escenógrafos, iluminadores, nadie ha faltado nunca porque a todo el mundo le apasiona. O sea, nadie ha dicho, a mí no me pagan, yo no vengo, nadie, de momento. Pero mi pretensión sería que fuera reconocido todo eso y poder llegar a tener un soporte para que se sostuviera, sobre todo porque lo importante y lo más bonito que yo quiero llevar a cabo es que eso esté abierto al público e incluso sea didáctico, que pueda venir un instituto del barrio de al lado a ver cómo se hace una obra de teatro, y porque ni interrumpe ni molesta, es decir, todo colabora, ¿no? Siempre hay un día o dos o una semana que no quieres que ese ensayo se vea, pues porque es un proceso delicado, porque los actores están alterados o tienen que correr peligro. Pero en general, la parte más general del proceso podrían estar abiertos siempre y haría que la gente se acercara más al teatro. Yo, de hecho, cada vez que lo hemos hecho con las tragedias, cuando hicimos las tragedias griegas, durante todo el proceso vino a público, una media de 80 espectadores, que era lo que cabían en el local, por taller. Y después hicieron un efecto llamada, ellos llamaron a gente, que llamaban a gente, y fue muy hermoso. La gente sabía tanto de Medea como yo, los que venían a verlo. Mira, y otra pregunta. Sé que has colaborado con la Comédie Française en 2 ocasiones y nos gustaría que nos contaras un poco cómo ha sido esa experiencia, que es el sumum del teatro aquí en Francia. Bueno, he colaborado 2 veces y para mí es
es un recuerdo importantísimo dentro de mi carrera. La primera fue muy gozosa, fue en el Teatro del Vieux Colombier, y fue de estas cosas mágicas que te pasan en la vida. Me llamaron un día, estaba yo haciendo gira con Hamelin de Juan Mayorga, con Animalario, y me llama la secretaria de la administradora general de la Comédie Française, una mujer que hablaba muy bien español, pero con un fortísimo acento francés, y entonces yo creía que me estaba gastando una broma a alguien de la compañía, porque me decía, le llaman de la Comédie Française, señor Andrés Lima, me parecía como en broma cuando hacemos nosotros de franceses. Y yo tengo una compañera en la compañía que además es medio francesa, Nathalie Poza, una actriz, y yo decía, venga Nathalie, deja de tomarme el pelo y tal. No, no, que queremos hablar con usted para que venga a trabajar aquí. Y digo, que sí, que sí. Y yo, y al final era verdad. Y entonces hablé con Muriel Mayet, que era la administradora general en aquel momento, y fui para allí. Y fue un proceso precioso porque me llamó por lo que habían visto de mí aquí y con Animalario, y la comedia es un aparato, ya lo conocéis, muy grande, ¿no? Con una tradición que le pesa mucho, ¿no? Y en donde los actores muchas veces, el volumen de actores hace que haya una cierta dispersión. Tienen que actuar en la Sala Richelieu, en el Vieux Colombier, en la del Louvre, hacen algunos teles, hacen no sé qué. Hay 5 obras de repertorio por actor al año. Es decir, es un trabajo bastante grande. Y Muriel en aquel momento quería que recuperara el espíritu de la troupe, ¿no? Que en los grupos es lo que hemos tenido y lo que hemos llevado adelante, ¿no? Y sobre todo, además, empezar casi de cero en la comedia haciendo un espectáculo de creación. Y antes he nombrado Monet porque además fue una de las bases de aquello. Le dije yo quería trabajar sobre la idea de Monet y sobre la idea de la muerte y de la felicidad. Y entonces me recomendó una serie de actores que les hice pruebas, que fue una cosa maravillosa, porque yo le estaba haciendo pruebas a gente que son mitos de la escena francesa sin yo saber quiénes eran, como a Catherine Hiegel o como a otra que ahora mismo no me acuerdo, pero que la pobre se suicidó no hace tantos años, que fue una de las primeras damas de la Comédie Française, que además me llevé muy bien con ella. El caso es que fue una experiencia increíble, trabajé sobre sus vidas, sobre ellos contándome sus vidas, e hicimos una obra que se llamaba Bonheur con interrogación. Y a partir de ahí, que fue un éxito, sabes que los éxitos del Vieux Colombier son pequeños éxitos porque es un pequeño teatro de 400, 500 localidades ahí en Saint-Germain, pero el Vieux Colombier sirve mucho como germen de algo que puede suceder en la Sala Richelieu. Entonces ya me llamaron para la Sala Richelieu con un reparto grande, había 20 y tantos actores, de los cuales muchos eran los actores principales de la comedia en aquella época, e hicimos Las Alegres Comadres de Windsor. La adaptación de Shakespeare en aquel momento fue rigurosamente de época, con ciertas licencias, pero situada en el 1600, y fue muy hermoso el trabajo. En la comedia, sabes que todo lo que tiene que ver con lo clásico está muy cuidado. Entonces el departamento de vestuario es inmenso y es maravilloso y es de una finura. El hombre que lo llevaba por aquel entonces, no sé si seguiré llevándola, era un italiano que te reproducía los trajes. Cuando hacía los trajes, los hacía igual que las Alegres Comadres iban vestidas de burguesas de Windsor y llevaban los mismos botones, las mismas sobrecamisas y bajocamisas. Yo decía, pero si no se ve. Y el otro decía, ya, pero les da la manera de andar, la manera de tal de la época. Digo, pues mira, tienes razón. Y además ellos después tienen un museo del vestuario que es una de sus valores, ¿no? Como la comedia. Pero más allá de eso, la comedia es un sitio apasionante donde se aprende mucho y donde los cuchillos vuelan también, ¿eh? Es decir, gente que se conoce de hace muchos años todos, donde son compañeros, excompañeros, han vivido aventuras, adulterios y jugarretas y grandes aventuras también buenas, y tú llegas allí y muchos llevan conviviendo a lo mejor 30 años haciendo teatro y tú no sabes nada. Y les dices, bueno, tú ahora le besas, y dice, no, no pienso besarle. Y, hombre, pues si esto es Romeo y Julieta tendrás que besarle, ¿no? No pienso besarle. Entonces no te enteras muy bien por qué, se sale enfadado
y después te llega un asistente y dice, no, es que acaba de dejarlo con este que le haces que... Digo, bueno. Entonces, dentro de que es una gran familia con todos los problemas, pero también todas las bondades de una gran familia, fue un trabajo apasionante. Fue duro, fue difícil, porque ellos tienen que abarcar mucho trabajo. Es imposible hacer un ensayo con todos los actores de la compañía, porque siempre faltan 6, 7 que están haciendo teatro en otro lado o tal. Y es muy difícil sacar un espectáculo en la Sala Richelieu, un espectáculo con muchos actores. Pero es tan difícil como gratificante al final. Después, allí pasan cosas muy raras, es decir, la Comédie Française es una sociedad que es regida por actores y entonces tienen una especie de comités cada año en donde decide quién entra y quién sale. Entonces, yo estrenaba justo un día o dos antes de las decisiones de los comités, con lo cual estaban todos más pendientes de si se les iban a rescindir el contrato que de la escena que tenían que ensayar conmigo. Con lo cual es todo un mundo en el que te cuesta entrar, pero si entras es una escuela teatral increíble. Y después los actores franceses, y sobre todo los que yo conozco dentro de la tradición clásica, son unos actores extraordinarios, que te vienen, pueden transitar por la farsa más juguetona e ir al realismo más escueto en un momento. Yo sinceramente aprendí mucho. Y aunque me dio un ataque de gota debido al estrés y al exceso de vino por los problemas en los ensayos, volvería a hacerlo, porque fue apasionante. Bueno, Creo que había... Silvia quería Sí, ya te preguntar quería algo, hablar, sí. una ronda rápida de preguntas. Mi pregunta es, ¿has adaptado a autores ingleses? ¿Y alguna adaptación con algún autor español o hispanoamericano? ¿Hispanoamericano, dices? ¿Español o hispanoamericano? ¿Me da del siglo XVI o del siglo XX? No, yo trabajo fundamentalmente con autores españoles contemporáneos, con Mayorga, con Cabestany y con muchos otros, y eso me interesa mucho. Y el teatro europeo también. He de decir que el teatro, que las veces que he estado en Latinoamérica y que tengo que volver además, me apasiona Colombia, me apasiona el teatro argentino, no el teatro de compañías que se hace, la literatura dramática argentina, ¿no? El grotesco, por ejemplo, argentino, no sé, el grotesco criollo se llama, por ejemplo, o los autores contemporáneos argentinos, desde Coppi a muchos otros, ¿no? Y me encantaría trabajar. De hecho, he trabajado en Ecuador hace poco, pero adaptando una obra de Mayorga, en Ecuador. Pero creo que Sudamérica, de momento y como siempre, es el futuro y me encantaría. Pero he trabajado poco con autores latinoamericanos, poco todavía. Pero me encantaría, la verdad, no por falta de ganas. Loreley, adelante. Mira, señor. Perdóname, Silvia, perdóname, Loreley, te digo, soy estúpido. Estoy trabajando con Santiago Loza, lo que pasa es que tengo tantos frentes, y como ya el trato es muy amistoso, se me ha olvidado que es argentino. Estoy trabajando con un autor interesantísimo que se llama Santiago Loza, que es autor de novelas y dramaturgo, haciendo un monólogo para Eduard Fernández, un actor muy conocido aquí en el cine. Y te recomiendo la lectura de Santiago Loza, es maravilloso. Tomo nota. Perdona, Loreley. Ningún problema. Yo quería preguntar, usted trabaja una obra, empieza a trabajar una obra y ya tiene su elenco decidido al principio. Depende. Ajá. Depende. No siempre. Por ejemplo, en El Paraíso Perdido ha ido surgiendo según hemos ido haciendo la adaptación de la obra y hemos ido buscando a los actores que eran idóneos para representar a Dios, a Satanás, a Adán y a Eva, a la culpa y a la muerte, que son los otros dos. Pero, por ejemplo, en el caso de los Macbeth, yo tenía ya una compañía con la que había hecho Falstaff, un grupo de actores que estaban muy cohesionados, que eran un grupo cómico capaz de afrontar Falstaff. Y lo único que me hizo fue buscar o elegir
el actor idóneo para hacer Falstaff, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la guerra que estoy empezando ahora, estoy trabajando con el grupo de gente que ya sé que puede trabajar ahí. Entonces, depende. En algunos casos los actores los elijo antes y en otros después. Pero he de decir que mi forma de trabajar responde más al hecho de que un equipo artístico, incluidos actores, hacen algo. No tanto yo pienso algo y después elijo a los demás. Prefiero tener un equipo, es decir, yo hablo de dirigir, pero en realidad sin Beatriz San Juan, que hace las escenografías y los vestuarios, forma parte de mi piel prácticamente, o Valentina Álvarez en la iluminación, o Jaume Manresa en la música. Son mis brazos y mis piernas, ¿no? Y cuando me contratan, para algunas veces es para el productor que me contrata, yo le digo, bueno, me contratas a mí, pero estás contratando a unos cuantos más que van en el equipo, porque yo no trabajo con otra persona, a no ser que sea un caso muy especial, ¿no? Entonces, el trabajo en equipo en el teatro para mí es importante y eso también responde a intentar crear un equipo de actores. Lo que pasa es que la supervivencia en este país para que la gente trabaje solo en un equipo es muy difícil. A mí me gustaría tener a los actores siempre dispuestos, pero necesitan trabajar en otras compañías, en la televisión, porque antes una compañía podía sobrevivir haciendo 100, 150 funciones al año. Ahora mismo, si tienes 60 ya es un logro y yo no puedo obligar a la gente a ganar, a que se quede en casa solamente porque están esperando a que yo les llame otra vez, ¿no? Con lo cual ya te digo, mi idea es crear un equipo de actores capaz de hacer cualquier cosa, pero siempre o por ausencia de trabajo o porque necesitas a un actor especial y diferente, seguiré la otra manera de hacer casting. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien tiene? Yo tengo una pequeña pregunta sobre Macbeth y es, ¿viste alguna película como la de Orson Welles o otras? O sea, ¿te inspiras de otras producciones anteriores para encarar este tipo de proyecto o no? ¿Prefieres...? Cuando decido hacer lo que voy a hacer, prefiero ya, no me da cosa mirar otras cosas. No sé si es mi parte de superstición también. Pero es verdad que yo, hombre, Shakespeare me ha gustado mucho. Es difícil encontrar una buena adaptación de Shakespeare para cine, ¿eh? Pero sí, tengo mucha curiosidad cada vez que sale algo. Por ejemplo, esta de uno de los hermanos Coen, que están Denzel Washington y tal, la he visto, que tiene una puesta en escena excelente. A mí Denzel Washington, la verdad, me ha parecido que no le llega a Macbeth para nada. Pero siempre es interesante verlo. Y entonces, inevitablemente, Orson Welles, mientras hacía esto, lo tenía siempre aquí, como una mosca detrás de la oreja, susurrándome el mundo interno y tortuoso de Macbeth. Y bueno, sí, todas las referencias, he sido bastante, y soy bastante cinéfilo y teatrófilo. Lo que pasa es que últimamente no me da tiempo de ir a ver teatro, porque estoy todo el día ensayando. Pero en su momento yo soy hijo de los 80 artísticamente y en España tuve la oportunidad de ver los grandes montajes de Bergman, de Peter Brook, de Lepas, de todos los grandes creadores del momento, de Cantor, y todo eso dejó, quieras que no, mucha de Strehler con el Piccolo Teatro, me influyó mucho, ¿no? Y siempre eres deudor de lo que has visto. Al final todos copiamos los unos a los otros, ¿no? Bueno, no sé. Andrés, te estaríamos escuchando horas. Toda la vida. Ha sido súper interesante. Muchísimas gracias. La verdad que hemos aprendido un montón. Gracias por compartir tu visión del teatro. Y nada, también ha sido eso, nos has animado a leer, a escuchar, a ver un montón de cosas. No sé si alguien, Javier, ¿tú quieres decir algo más antes de cerrar? No, nada más. Aquí llevamos 1 hora y media, más de 1 hora y media hablando, charlando. Ha sido muy agradable. Esto lo va a ver mucha más gente, que es lo bueno.
que no se han quedado esto una reunión de poquitas personas, sino que lo va a haber muchísima más gente. Y muchísimas gracias, Andrés, ha sido un honor y un placer esta charla y este encuentro contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido muy Muchas agradable. gracias. Y este método de difusión que es el Zoom es interesante, pero animo a que todo el mundo, en cuanto que pillen Macbeth o cualquier versión en el teatro, y en Francia tenéis unos teatros privilegiados. Iba a decir cabrones, pero es que es verdad. Cuando estaba en la Comédie y... Mira, yo tenía un apartamento en el segundo, muy cerca de la Torre Eiffel. Iba andando desde allí, pasaba por el Museo Branly, pasaba por la Orangerie, pasaba por el Museo d'Orsay, pasaba por el Louvre y llegaba al local. Y llegaba diciendo, pero Dios mío, o sea, solo del paseo, aunque solo sea por ver la puerta de todo esto, la cultura en Francia es envidiable y es maravillosa y os felicito por ello y porque la mantengáis, porque ha sido y será un espejo todavía para España muy importante. Muchas Pues gracias. muchísimas Muchas gracias, por todo. Andrés, muchísimas gracias, Javier, por la moderación y a todos los participantes. Y como ha dicho Javier, se grabará, se emitirá este encuentro. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Salud. Gracias.